Muy bien. Continuamos con nuestro curso de introducción a la programación en Python y en esta ocasión lo que vamos a hacer es comenzar a estudiar un nuevo tipo de objeto que se conoce como tupla y que es un tipo de dato contenedor muy similar a las listas, pero que tiene otras funcionalidades. ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí un título. Vamos a poner aquí un título que sea tuplas. ¿Ok? Vamos a poner aquí tuplas. Bien, ¿qué es una tupla? Bueno, una tupla básicamente es una estructura ordenada de datos que se utiliza para almacenar una colección de elementos. ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí, es una estructura ordenada de datos que se utiliza para almacenar una colección una colección de elementos, ¿sí? Una colección de datos. Básicamente esa es la idea de tener una tupla. Sí, es un contenedor de información, muy similar a cómo funcionan las listas. También recuerden que a las listas le podíamos pasar varios datos, bueno, a las tuplas también. Y de hecho se parecen mucho, porque también recuerden que a las listas le podíamos pasar distintos tipos de datos. Podíamos pasarle números, cadenas de texto, valores booleanos, otras listas. Bueno, aquí con las tuplas igual funciona exactamente de la misma manera. También podemos pasarle cadenas de texto, podemos pasarle números, le podemos pasar listas, otras tuplas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora, ¿qué característica tienen este tipo de contenedor? Bueno, primero, una característica importante es que las tuplas son objetos indexados. ¿Qué significa que sean indexados? Que cada elemento de la tupla se asocia con un número que se llama índice, que corresponde a su posición. ¿Sí? Entonces, cada número, o bueno, más bien dicho, cada elemento de la tupla tiene asociado un índice, ¿sí? Con el cual podemos acceder a ellos, ¿sí? Funciona exactamente igual que con las listas. Vamos a acceder podemos acceder a los elementos por medio de sus índices. Si vamos de izquierda a derecha, partimos en cero, 0, 1, 2, 3. Y si partimos de derecha a izquierda, bueno, vamos con los números negativos, ¿no? Menos uno, menos 2, menos 3 y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, fíjense que hasta el momento las tuplas son básicamente lo mismo que las listas. No tienen ninguna diferencia. Porque fíjate, las tuplas son contenedores de información. Bueno, las listas también eran contenedores de información. Podían contener cualquier tipo de dato, igual que las tuplas. Las tuplas son indexadas. Cada elemento tiene un índice. Bueno, en las listas también ocurría eso. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una tupla y una lista? Hasta el momento no tenemos una clara diferencia. Bueno, ahora es donde viene la diferencia. Y es que las tuplas son datos inmutables. ¿Ok? Inmutables. ¿Qué significa eso? Que no es posible modificar una tupla una vez ha sido creada. Creada. Esa es la gran diferencia que tienen las tuplas con las listas. Las listas sí las podemos modificar. Recuerden que si teníamos una lista podíamos cambiar sus elementos, podíamos ingresar nuevos elementos, podíamos eliminar elementos. Bueno, todo eso con una tupla no se puede hacer. ¿Ok? Porque las tuplas son datos inmutables, es decir, que no pueden ser modificados. ¿Ok? No hay forma de modificar una tupla. Nosotros definimos una tupla y una vez que la definimos se queda así para siempre. ¿Ok? Esa es la principal diferencia que tienen las tuplas con las listas, que se utilizan cuando nosotros queremos almacenar información que no queremos que cambie a lo largo del programa. ¿Sí? Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con programas, con distintos programas, existe información que va cambiando a lo largo del tiempo, pero también existe información que no cambia. Por ejemplo, ¿qué datos no cambian? Bueno, por ejemplo, un dato que no cambia es el año de nacimiento del usuario, ¿verdad? Si el usuario dice que nació el año 2000, entonces ese dato no va a cambiar. No tiene sentido que, por ejemplo, ahora tenga, no sé, de año de nacimiento 2000 y mañana su año de nacimiento sea 2001. O sea, no tiene sentido. O sea, el año de nacimiento es un valor fijo. Como es un valor fijo, se puede almacenar en una tupla. ¿Ya? ¿Qué otro tipo de datos no cambian? El nombre, por ejemplo, el apellido, se fijan, el sexo. Esos son datos que no se modifican a lo largo del tiempo y por lo tanto nosotros los podemos almacenar, ¿cierto?, en una tupla. A diferencia de otros datos que sí van cambiando. Por ejemplo, ¿qué datos pueden cambiar? Por ejemplo, un dato que puede cambiar podría ser algo así como, por ejemplo, no sé, la nacionalidad, por ejemplo, ¿verdad? O más bien dicho, la residencia.
Pensemos en la residencia. La residencia es un dato que va cambiando a lo largo del tiempo, porque a lo mejor yo hoy día vivo en Chile, pero mañana a lo mejor vivo en Francia o vivo en Alemania. Entonces, ese es un dato que puede ir cambiando a lo largo del tiempo. ¿Qué otro dato va cambiando? La edad. ¿Verdad? Hoy día yo tengo 23, pero en un año más voy a tener 24 y en otro 25. Entonces, esos son datos que se van cambiando. ¿Te fijas? Por lo tanto, siempre que trabajamos en programación, tenemos datos que no cambian, datos que son inmutables y datos que sí van cambiando a lo largo del programa, que son datos mutables. Ahí es donde está la principal diferencia entre una tupla y una lista. ¿Ok? Por lo tanto, cuando nosotros trabajemos con tuplas, lo que vamos a hacer es almacenar dentro de una tupla esos datos que no cambian, esos números que siempre son iguales, esas fechas que son iguales, esos nombres, esos apellidos, esos lugares. ¿Se fijan? Todo lo que no cambie, generalmente nosotros lo almacenamos en una tupla. Y lo que sí va cambiando, bueno, eso se almacena en una lista, porque en la lista sí lo podemos cambiar. En cambio, en una tupla no se puede. ¿Ok? Entonces, esa es la principal diferencia que debemos tener en cuenta. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo y vamos a definir una tupla. ¿Cómo se define una tupla? Bueno, para definir una tupla ponemos el nombre que queremos que tenga. Por ejemplo, yo voy a poner una tupla que se llame mi primera tupla. Igual, y para definir una tupla, vamos a hacerlo con paréntesis. ¿Ok? Recuerden que las listas se definían con corchetes. Ahora las tuplas se van a definir con paréntesis. Y funcionan exactamente igual. Adentro podemos poner muchos datos. Por ejemplo, yo puedo poner mis datos. Jordan, Aguilar, mi edad que son 23, mi año de nacimiento que es 2000, mi país de residencia actual, Chile, se fijan, no sé, mi formación profesional, ingeniería, ingeniería civil, etcétera, etcétera. ¿Se fijan? O sea, esa es la idea de tener una tupla. ¿Perfecto? Fíjense que nosotros la definimos con paréntesis. Entonces vamos a reconocer una tupla porque siempre va a estar definida con paréntesis. Y este dato, así como está definido, ya no se puede cambiar. Yo, por ejemplo, más acá adelante en el programa, no puedo cambiar un dato. No le puedo sacar un dato ni le puedo agregar más datos porque en las tuplas se definen datos fijos. Así como se define, así se queda. ¿Ok? Eso es muy importante. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un par de ejemplos de algunas tuplas. Podemos tener tuplas vacías, ¿verdad? Una tupla que no tenga nada, tupla vacía, simplemente sería abrir y cerrar paréntesis, ¿verdad? Inmediatamente Python va a entender que eso es simplemente una tupla vacía, o sea, una tupla que no tiene nada. ¿Ok? ¿Qué pasa si que yo quiero una tupla con un elemento? Bueno, vamos a poner una tupla unitaria, por ejemplo. Y para definir una tupla unitaria, nosotros vamos a poner nuestro elemento, supongamos que esta tupla tiene el 2000, pero para que Python entienda que esto es una tupla, tenemos que poner una coma. ¿Ok? Si no ponemos una coma, para Python esto no va a ser una tupla, va a ser un número simplemente. ¿Sí? Entonces, para que Python entienda que esto va a ser una tupla con un elemento, tenemos que poner la coma. Ahí inmediatamente Python dice, ah, esto es una tupla. ¿Ok? Y bueno, si queremos tener tuplas con más elementos, bueno, de la misma manera, ¿no? Una tupla que tenga muchos números, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puedo poner por aquí valores booleanos, puedo tener cadenas de texto, puedo tener dentro de una tupla una lista, o sea, 2, 3, 4, 5. ¿Se fijan? O sea, las tuplas son contenedoras de información. Fíjense, vamos a hacer correr esto. Son contenedoras de información igual que las listas, solo que la pequeña gran diferencia es que las tuplas no se pueden modificar. Las listas sí, pero las tuplas no. ¿Ok? Entonces, ¿qué tipo de datos podríamos poner en una tupla? Bueno, podríamos poner datos que no van cambiando en el tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, voy a poner aquí datos. A ver, ¿qué datos voy a poner en una tupla? Por ejemplo, yo voy a poner mi nombre. Ahí sí. ¿Por qué? Porque mi nombre no va a cambiar, ¿verdad? Es un valor fijo. Podría poner mi apellido. Tampoco va a cambiar. Mi año de nacimiento es un valor que tampoco va a cambiar. ¿Te fijas? Entonces, esos datos se almacenan en una tupla. Ahora, si yo quisiera poner, por ejemplo, mi edad, no sería muy útil ponerlo en una tupla, porque la edad es un valor que va cambiando. Por lo tanto, en ese caso sería mejor poner esos datos en una lista. ¿Sí? Podría poner aquí, no sé, aquí una tupla que se llame datos 1
Y aquí datos 2. Y aquí, por ejemplo, yo podría poner mi edad, porque la edad sí va cambiando, por eso lo estoy poniendo en una lista. Podría poner mi país de residencia, porque eso puede cambiar. Podría poner mi número de teléfono, voy a inventar un número. Ya, ese es mi número de teléfono. Eso también es algo que puede cambiar, porque a lo mejor yo hoy día cambio de teléfono y mi número también cambia, ¿verdad? ¿Qué otra cosa podría cambiar? Podría cambiar, no sé, por ejemplo, mi color de pelo, ¿verdad? Yo tengo el pelo negro. ¿Sí? Entonces puedo poner aquí negro. Pero a lo mejor mañana me puedo teñir el pelo y a lo mejor amanezco con pelo café, con pelo, no sé, rubio, ¿se fijan? Entonces, esa es la gran diferencia. En las tuplas almacenamos los datos que queremos que no cambien. En cambio, en las listas ingresamos los datos que sí van a ir cambiando, porque son modificables. ¿Ok? Bien, vamos a ver ahora de qué tipo es este nuevo dato que estamos trabajando. A ver, para poder averiguar el tipo, recuerden que podemos invocar a la función type. Vamos a poner aquí datos 1. Vamos a hacer correr esto y veamos qué nos sale. Ah, fíjate, mira lo que tenemos aquí. Dice que este objeto que estamos trabajando ahora es un nuevo tipo de dato de tipo tuple. Entonces, vamos a poner aquí. Las tuplas son otro tipo de dato de tipo tuple. O sea, hasta el momento conocemos los datos tipo int, que son enteros, los datos de tipo float, los decimales, los datos de tipo complex, los números complejos, los datos de tipo bool, que son los booleanos, los str, que son las cadenas de texto, los list, que son las listas, y ahora añadimos un nuevo tipo de dato, que son las tuplas, ¿sí? Que son datos de tipo tuple. ¿Ok? Insisto, no se olviden. ¿Cuál es la diferencia entre una tupla y una lista? Básicamente, las listas se pueden modificar, las tuplas no. En las tuplas guardamos los datos que no queremos que cambien. En las listas ponemos todos los otros. ¿Sí? Básicamente, de esa manera funciona. ¿Perfecto? Aquí hay que tener en cuenta una cosa que es muy importante, ¿sí? Porque generalmente las personas no entienden mucho la utilidad de tener una tupla. O sea, ¿para qué tener una tupla si puedo tener los mismos datos en una lista? Lo que pasa es que no es que la lista sea mejor que la tupla o que la tupla sea mejor que la lista, sino que son dos objetos que se comparten, ¿verdad? O sea, simplemente si tú tienes un programa, es mejor tener en una tupla los datos que tú quieres que se mantengan a lo largo del tiempo y en una lista mantienes los otros. ¿Sí? O sea, no se trata de cuál es mejor, sino que se trata de que podemos utilizar los dos simultáneamente y utilizarlos, por supuesto, para hacer que nuestros programas sean más dinámicos. ¿Ok? Entonces es muy importante que se entienda que estos datos no compiten. La lista no compite con la tupla, sino que las dos las podemos utilizar en nuestros programas para que sean más eficientes, más óptimos, más rápidos, para que pesen menos, para que estén mejor programados. Esa es la idea de trabajar este nuevo tipo de datos. ¿Ok? Entonces, esto es lo que definiríamos con una tupla. ¿Perfecto? Bueno, así es entonces como vamos finalizando este video. Cualquier duda, pregunta o consulta que tengan me la dejan en los comentarios y nos vemos en una próxima ocasión. Que estén todos muy bien.